Y cómo me gusta a mí cuando le pedimos a personas que van a presentar un evento, en este caso un libro, que el mismo día, casi a la misma hora, le pidamos que se acerquen por aquí una vez terminado, aunque sean los últimos del programa de esta noche, pero que nos cuenten qué tal ha ido y sobre todo que conozcamos al autor y a ese libro, porque de verdad el nivel que tiene esta ciudad es merecedor y ya nos hemos convertido en un referente a la hora de presentar los libros y nos encanta, la verdad. Les damos las gracias de nuevo. En este caso, hoy día 8 de febrero ha tenido lugar la presentación del libro Relatos que vienen a cuento del autor lorquino José Andreu Moreno. Muy buenas noches. Buenas noches. Y le acompaña Fran Montero, miembro de esta editorial Tres Columnas, que ya vamos por ¿cuántos libros? El quinto. El quinto, qué bien suena, ¿no? Sí. Oye, y en un espacio de tiempo relativamente corto. Sí, efectivamente. Pronto va a ser el año que formamos la editorial y bueno, el quinto libro, quiero decir que nosotros estamos, muy contentos. Muy felices. ¿Era necesario? Sí. ¿Era necesario? Creíamos que sí. Claro que sí. Bueno, ¿qué tal ha ido? ¿Se ha sentido arropado? Seguro que sí. Siempre. La verdad que no depende solo de la cantidad, sino a veces de la calidad de quien pueda arroparte y desde luego muy contento con el libro y con todo. Bueno, vamos a enseñar ese libro que, como yo digo, los bares, las tapas se venden por su portada, o sea, por su tapa. Aquí los libros no, hay que contar su interior para que la gente quiera adquirirlo. Relatos que vienen a cuento. Háblanos de él, véndelo. Pues sí, son realmente dos historias, la primera y la última, o dos relatos, y los otros 5 son 5 cuentos clásicos. Pero no son cuentos al uso, son cuentos, diría que por la literatura que he tratado de imprimirles, pues deberían ser para niños ya de 12 a 14 para arriba. Bueno. Y van comentados desde el principio, o sea, no son simplemente cuentos plasmados, sino que llevan su pequeño prolegómeno de dónde sale, de dónde viene. Y sobre todo la primera parte pues es realmente una escena de las que se sucedían en todo nuestro término, sobre todo en las zonas de campo e incluso en la ciudad, al calor de la chimenea, que se llamaba, ¿no? La congregación y cómo está. La primera parte está orientada así y el resto igual. Habla de quién contaba el cuento, por qué lo contaba y de la forma en que se hacía. Donde entonces los niños éramos un poquito más inocentes. Ahora de repente me ha gustado que digas la edad para este tipo de cuentos, porque ahora es como que se pasa directamente de ser niño a ya decir, no, es que yo soy mayor, sí. ¿Verdad? Se pierde ahí un espacio donde todavía queda inocencia sí. y donde todavía se pueden encontrar y contar estos cuentos, ¿verdad que sí? Así es, totalmente. Lo que pasa es que siempre hay que buscar, digamos, un nexo entre dónde acababa la niñez antes y dónde empezaba, digamos, la juventud. Yo creo que a veces incluso en algunas zonas rurales no se era del todo niño, o sea, se pasaba de casi ser un infante a trabajar y entonces eso también contaba mucho. Estamos viendo un dibujo del interior de la portada. José Andreu, ¿es suyo también? Todos son míos. La portada son un personaje, es un señor, se llama Mateo, de aquí de San José, son sus dos mellizos. Fue una idea, el verles un día, una noche, y le dije si querían ser portada de un libro y le encantó. Y está hecho pues una fotografía retocada y las ilustraciones iban a hacérmelas en otra parte, pero al final pues me decidí a hacerla yo. Hacía tiempo que no dibujaba, pero al final salió algo. Cuando los padres no sabían cómo explicarle determinadas situaciones a los niños, se utilizaban los cuentos, o a veces para recuperar ese respeto por algo, ¿no? Se les inculcaba un poquito el miedo que se convertía ya pues en tradición y los niños ya no sabían si era un rumor, si era leyenda, si de verdad pasaba, pero no sabemos cómo, sin estar escrito en ningún sitio, pasa de generación en generación. Así era, la tradición oral es una cosa muy bonita, lo que pasa es que para que no se pierda del todo, creo que es lo ideal. Yo creo que ahora es muy difícil de que nada se convierta en tradición, porque todo es tan fugaz, todo es tan rápido.
las tecnologías pasan. Hoy te compras un PC y pasado mañana ya te dicen que no vale, porque ya hay otra historia. En esa época se podía hacer tradición porque todo era mucho más estático, todo mucho más lento, y esto no es hablar de nostalgias, porque como dice en la contraportada, nunca cualquier tiempo pasado fue mejor. Pudo ser mejor o pudo ser peor. O sea que... Lo mejor siempre tiene que estar por venir. Exacto, siempre tiene que estar por venir, pero de todas formas así lo es. Muy bien, pues yo estoy viendo que el abanico de variedades y de posibilidades que tiene la editorial es increíble. Sí, hombre, la verdad es que ese también es un poco el rumbo o el objetivo que nos marcamos, ¿no? Es verdad que, como tú has dicho antes, Lorca tiene una cantidad de artistas de todo tipo que es una maravilla, y entonces lo que queríamos también no era no encasillarnos en una editorial clásica de un género determinado o de un par de géneros. A nosotros lo que nos interesa o lo que nos gusta o cómo nos gusta trabajar es realmente cuando nos gusta el libro, sea el género que sea, cuando los autores se ponen en contacto con nosotros y nos lo mandan, en este caso con José, que ya además había una amistad de antes, porque ya con su primer libro de Don Alonso Vive, ya a través del Club de Lectura Stevia, como siempre, surgió, pues evidentemente cuando se puso y nos mandó, el libro está muy chulo. Y esa especie de cuento con una especie de ironía, con un trasfondo ahí que nos, aunque él ha dicho la edad de los niños, es verdad que también son cuentos para adultos, porque siempre da gusto recordar, escuchar, y él le pone siempre su toque muy especial. Y entonces es verdad que tenemos este libro, tenemos novela cuando estuvimos con Rosa, con Las Rosas del Destino, un cuento más infantil de Encarna, Sueños para contar, la novela de Manolo, El infierno que viví. Quiero decir, eso de tocar varios palos es muy apasionante porque te permite también y te abre mucho la mentalidad, y creo que al lector le va a gustar todo. Reconoce a la ciudad. Efectivamente, la cantidad de artistas y de cosas que... Y que está muy viva la poesía, sí. Las historias que se cuentan, los relatos. No tiene por qué todo ser o ficción o aventuras, claro. o de verdad. A mí esto me gusta porque, primero, cuando alguien viene aquí a conocer, a presentar su libro, cuando tú adquieres un libro en una librería es mucho más frío y te concentras en que realmente la historia te capte a ti, más que lo que se dice que se vende. Por eso a mí me gusta conocer los autores de la región, porque algunos han escrito sobre historia de casos que no sabíamos ni que existían y que te dejan con ganas de más encima. Otros deciden por dejar viajar la imaginación y te dejan envolver y decir, pues bueno, como una farmacéutica puede escribir así y hacer viajar tu mente tan lejos. Pero luego está el que a través de venir aquí conocemos un poco más a la persona, y eso cuando adquieres un libro no lo puedes saber, no puedes saber en qué se ha inspirado, cómo lo ha escrito, esto de la foto, ¿no? Que es una persona de San José con sus hijos. Sí. Todas estas cosas hacen todavía más único este relato que se nos viene a contar, y a mí pues me trae ya recuerdos sin haberlo leído. Sí, hay escenas, hay verdaderas escenas, sobre todo al principio, cómo se iba congregando la gente, de lo que se hablaba, y luego pues va cortando hasta que termina contando una historia. Concretamente la primera parte es autobiográfica prácticamente. Mi abuelo me contaba cómo se hicieron novios mis bisabuelos, y entonces claro, le meto toda la literatura que puedo, pero va contando y al final yo creo que lo importante es que el lector haga suyo la historia. Y el resto de cuentos igual. Yo soy a veces un poco, yo digo que hago literatura borde porque le meto mi salsa. Y entonces, por eso digo que a lo mejor para muy pequeños no la van a entender, pero sí, es un libro muy recomendable porque además lleva muchísima moraleja. Es un libro que trata también de hacer pensar o reflexionar, sobre todo entre el bien y el mal. Está muy presente el bien y el mal, tan difícil de discernir a veces, pero tan necesario. Pero tan necesario de que se le haga a la gente joven. Desde luego distinguir que sí. Una cosa de la otra. Y además que los niños piden este tipo de cosas, porque cuando están en esa edad en la que empiezan a preguntar, y cuéntame, y cómo fue, y cómo conociste a papá, y la abuela, ¿qué se dedicaba, y por qué? Y todo este tipo de cosas nos ayudan mucho a hacerles ver o hacerles entender qué les espera en la vida sin asustarlos demasiado. Exacto. Porque en el fondo yo creo que esas historias sí que se transmiten tal cual, que es lo curioso, ¿no? Porque te puedes acordar más o menos, pero al final la moraleja, el fondo, claro, la moraleja la lección siempre es la misma. Siempre es la misma. Y en épocas de hambre esto todavía se decía mucho más. Todavía.
Así es. La verdad es que sí. ¿Quieres agradecer a alguien la Pues, oportunidad? Agradecer, bueno, en principio a la editorial, porque aparte de ser, no creo que sea un gran negocio, pero aparte de dedicarse a eso, es de agradecer que alguien de aquí, porque no es lo mismo, por ejemplo, trabajar con una editorial fuera, donde tú vas a estar conectado hoy en día con las nuevas tecnologías, por email, por donde tú quieras, pero este libro, para configurarlo, pues llamaba Fran o Andrés o Manolo, mira, sí, mira a ver esta prueba que te he hecho, juntarnos y tomarnos un café y poder hablarlo, eso no tiene precio. Más Y eso humano. se echaba en falta. Yo creo que nos ha venido magníficamente. Y agradecer, por supuesto, cada una de las historias, la han prologado, han hecho un mini prólogo cada uno, 7 personas para mí excelentes, aparte de excelentes personas, excelentes profesionales, entre ellos vuestro compañero Jorge González, el actor Raúl Rey. Pero bueno, en tan chiquitito como puede Tan contener chiquitito, tanta han hecho cosa. su pequeña Estoy aportación, deseando devorarlo. de la que estoy encantado. Fran J. Marvel, el Manolo Morales, Bueno, por favor. Mariano Valverde y los 2 Benjamines, que son 2 auténticos genios en la literatura Bueno. lorquina, que son Andrés Ruizán y Juanito Albarracín, Por que me han favor. hecho sus 2 mini prólogos también, y yo estoy encantado con ellos. Bueno, pues para terminar, a mí me gustaría decir una cosa, que a la vez que te tomas el café con ellos, los nervios que puede tener el autor también se les traslada a ellos y sí, también sufren, también. a su manera. Gracias por hacer el esfuerzo de desplazaros hasta aquí esta noche, Muy bien, enhorabuena, siempre. y ya iremos contando a ver la repercusión. Perfecto. Esperamos el siguiente. Sí, claro, aquí estaremos. Muy Muchas bien. gracias. Gracias de nuevo.